tenemos que escribir, tenemos que forzarnos a escribir también nuestra propia historia, así de simple. Muy bien, doctora Diana Carolina Barreto, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, es un gusto estar acá con ustedes. Es un honor participar acá en este congreso, tener a los colegas, al doctor León, al doctor Agudelo, a los estudiantes y también al doctor Dimitri Drixi. Es un gusto y sobre todo a mi maestro Pablo Guadarrama González, que ha sido mi maestro en ciencia política. Bueno, decidí hacer la ponencia La burocracia abre espacios de corrupción en la democracia colombiana. Entonces comencé a cuestionarme debido a las recientes noticias que se ven en televisión, caso de Brecht, hoy tomaron a la presidenta de Servientrega, entre otras cosas. Hemos visto el caso de la corrupción reciente, ¿no? Latente, día a día. Entonces comenzó a surgir para mí una serie de cuestiones, de dudas. ¿Qué está pasando con la democracia colombiana? ¿Qué sucede con el Estado de Derecho? ¿Qué está pasando con la corrupción? ¿Es un fenómeno social? ¿Un comportamiento? ¿Es algo inherente al ser humano? ¿La burocracia es eficiente en Colombia o es ineficiente? Entonces comencé a cuestionarme esta serie de inquietudes, comencé a analizar, bueno, Colombia qué tipo de gobierno tiene. Claramente en nuestra Constitución, en sus artículos del 1 al 3, vemos que Colombia es un Estado social de derecho, es una democracia de carácter presidencialista, representativa. Entonces comencé a analizar cada una de estas situaciones, comencé a ver qué era democracia, burocracia y corrupción. Bien, democracia. En democracia yo analicé 3 casos particulares. El caso de la democracia ateniense, vimos que me puse a analizar en el caso de Clístenes en el 508 a.C. Él hace una serie de reformas en Atenas donde introduce la igualdad de ley, o lo que mayormente llamamos isonomía en Atenas. Entonces existía lo que era la eclesia y el bulé. Esta serie de asambleas se realizaban, el bulé era el Consejo de los 500, la asamblea eclesia era donde se llevaban a cabo discusiones mayores de carácter político, económico en su momento, social y situaciones que se manejaban en el día a día. Analicé también la democracia para los iroqueses. Es muy interesante el caso norteamericano, ya que este tipo de democracia manejaba unas asambleas que se reunían, les llamaban consejos de hombres y de mujeres. Entonces tenían en cuenta a los hombres en sus decisiones, claro, más relevantes, y también hacían un consejo simultáneo de mujeres. Entonces, si tenían que llegar a una conclusión relevante, es decir, cambiarse de lugar, elegir un jefe para la tribu, ir a la guerra o no, tenían la concordancia entre los 2 consejos, ¿sí? Entonces era un ejemplo de democracia directa. Luego vi también lo que es la democracia moderna. Ya la democracia moderna se parece un poco más al caso colombiano. En la democracia moderna vemos que se permite el voto, se crea ya formalmente lo que es ese concepto de nación. Es allí donde el concepto de ciudadanía ya no es solo como en el caso ateniense, que eran unos 40.000 que solamente cumplían ciertos requisitos como ser hombre, ser mayor de edad, no ser esclavo. En el caso de la moderna cambia un poco este tipo de requisitos, ya es un poco más amplio. La ciudadanía no es solo para una ciudad, sino para la nación, ¿sí? Entonces cambia un poco el concepto y eso lo tomamos en el caso colombiano, ¿no? En el caso colombiano analizamos, es una democracia representativa, como les decía, pero además la democracia colombiana divide su poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, esto me llevó a otra análisis. Bueno, la democracia está bien. Colombia es una democracia participativa, presidencialista, dividida en poderes. Pero, ¿qué pasa con la burocracia? Entonces analicé qué era la burocracia. Y ahí se pone la cosa un poco más interesante, ya que la analicé desde un punto de vista de Max Weber, ¿sí? Que nos dice que la burocracia, pues en su sentido, si está bien estructurada, si es eficaz, trabajaría como una maquinaria de reloj, ¿sí? Pero analizándolo en el caso colombiano,
nuestro Estado sí maneja, se maneja como un reloj, una maquinaria reloj. Existen problemas, se dan problemas porque también hay que entender, pues Max Weber tiene un espíritu pangermanista, entonces pues es una sociedad que es disciplinada, que es estructurada, pero nosotros los latinos pues estamos acostumbrados a otro espíritu, a otra idiosincrasia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la burocracia? En ese sentido, ¿se puede ajustar a lo que dice Max Weber? O en el caso latino cambia un poco, ¿sí? Hay que tener en cuenta si somos totalmente disciplinados, cuando llegamos a cargos estructurados, ¿estamos lo suficientemente preparados para asumir un cargo? Eso me llamaba la atención, ¿no? Porque, claro, en el caso de Weber, pues se supone la supremacía de la burocracia o la idea de la burocracia en sí es la eficiencia técnica, ¿sí? Es esa superioridad que presenta frente a otras. Digamos, esto acompaña a las formas de gobierno, si entendemos un poco más la burocracia. La burocracia para algunos es una forma de gobierno, pero en un sentido técnico, para un Max Weber, es una forma de estructurar y organizar un Estado. Entonces, es muy interesante la visión que le da Weber. Por supuesto, él habla de otros aspectos relevantes, aquí por tiempo no alcanzamos a tomarlos. Por la parte económica, analicé a von Mises, este pensador económico, analiza lo que es la burocracia. Al igual que Weber, escribe un libro que se llama Burocracia, o analiza lo que es la burocracia. Weber sí es un poco más crítico, se va a un enfoque más crítico contra lo que es la burocracia. Para von Mises, el problema en la burocracia no es el sentido como tal que significa la palabra burocracia, ya les digo qué significa, pero el problema es en la gestión burocrática, ¿sí? La gestión burocrática, es decir, demasiada burocracia, muy estructurado un espacio, un estado, la burocracia pierde su finalidad técnica. Una burocracia, en el caso que dice von Mises, ya amplia, pierde un sentido, ¿sí? La gestión burocrática hace perder el norte de lo que es la burocracia. Burocracia tiene una connotación político negativa, significa bureau, ¿sí? Viene del francés escritorio, ¿sí? Gracia, viene del griego poder, entonces es poder detrás del escritorio, ¿sí? La situación con Gournay, que es el que habla de lo que es la burocracia, pues nos dice que toma una connotación negativa, es decir, habla como una forma así de gobierno, pero con el tiempo va tomando la connotación de ineficacia, pereza y derroche, ¿sí? Hoy en día, si uno habla funcionario público, es muy diferente la connotación si uno dice burócrata, ¿sí? La burocracia ya va asociada a un sentido un poco más negativo, que es el que le damos recientemente. ¿Pero por qué le damos ese sentido? En muchas ocasiones, precisamente es por la ineficacia. Se supone que una burocracia bien administrada debe generar eficiencia, debe generar control, debe generar rapidez. Pero en un caso, por ejemplo, como el nuestro, una burocracia demasiado extendida en los entes del Estado, genera todo lo contrario. Genera demoras, genera ineficiencia, genera incluso para muchos usuarios pérdida de confianza en los entes del Estado cuando está muy burocratizado. En el sentido de Ferrajoli, bueno, Ferrajoli habla un poco más de, tiene un sentido, digamos, más, claro, por supuesto legal. Él nos muestra una visión, digámoslo, no negativa, pero sí dice que la burocracia, pues mal manejada, cuando se hace un uso excesivo, ¿sí? Se puede manifestar, se puede dar espacios a diferentes formas negativas y esta es la corrupción. Abre espacios para la corrupción. Para Ferrajoli, la ilegalidad pública, y eso también lo analiza, lo conecta con este sentido burócrata, puede generar ciertos espacios de ineficacia, de pérdida de aceptación de la
del poder en una democracia, la pérdida de fuerza del valor vinculante de las reglas por parte de los titulares de los poderes públicos, generando como consecuencia una crisis de legalidad. Al no haber eficacia, ese es el problema con la burocracia, de controles, abre espacios para corrupción en las entidades del Estado y quienes deben manejar el poder, ¿sí? Entonces el problema está también asociado con el valor, digamos, vinculante de las reglas por parte de los actores del Estado, ¿no? Entonces, es muy interesante el punto de vista de este autor, y eso me lleva a otra idea, que es la corrupción, ¿sí? Entonces, la corrupción, bueno, ¿qué es corrupción? Vale la pena señalar aquí, la corrupción viene del latín, que es vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Es una práctica que consiste en la utilización de funciones y medios de aquellos en aprovechamiento económico o de otra índole de sus gestores. La corrupción, y esto lo analicé desde un punto del pensador peruano Enrique Gersi, no se debe ver como una causa, sino como un efecto, ¿sí? Toda vez que se presenta por el alto costo de la legalidad. ¿Qué quiere decir esto? En términos de Gersi, dice que el ser humano con el tiempo se ha convertido en un homo economicus, un ser que se preocupa por su economía, por sus propios intereses. En ese orden de ideas, deja a un lado los valores, los principios que habla Max Weber, por ejemplo, debe tener un burócrata. Un servidor del Estado debe ser no solamente eficaz, sino que debe contar con valores éticos. Pero en la práctica, caso como en nuestra sociedad, esto no se presenta, es todo lo contrario. Caso de recursos que se administran, un ejemplo en regalías, pueden llegar a la mitad debido al exceso del trámite burocrático. Y en muchos casos, desde el punto de vista, si lo vemos económico, ¿qué es la corrupción? La corrupción se va a ver como para un burócrata o para no solo un burócrata, se ve en otros ámbitos o incluso en empresas privadas, maximizar sus propios ingresos, sin importar el costo que se va a dar frente a la sociedad, el costo que va a tener el país, el costo que va a tener para el Estado, ¿sí? Si uno analiza un poco lo que ha sucedido recientemente en el caso colombiano, si le podemos preguntar a varios de los digamos, funcionarios que están siendo investigados por casos de corrupción, probablemente muchos de ellos nos dirán, lo hacían era por condiciones, por mejorar las condiciones propias de su familia. Y esto nos abre espacio a comprender también otros problemas que se generan con la corrupción. La corrupción para autores como Laporta, por ejemplo, se abre, digamos, en la sociedad debido a la distribución del ingreso. Entonces, un funcionario estatal va a querer maximizar sus ingresos, va a llegar al poder, ¿sí? O va a llegar al cargo en el que esté y va a aprovechar el cargo para favorecer a sus amigos y familiares, ¿sí? Se pueden abrir también, se pueden dar en políticas de funcionamiento del Estado. Un ejemplo, como tener un mal diseño de las políticas públicas, una mala implementación que genera, ante todo, prácticas corruptas. Las malas políticas o las políticas mal diseñadas, sin lugar a dudas, con el tiempo generan espacios para que diferentes funcionarios tomen dineros que no le corresponden, que son de todos, pero lo toman como si fueran de ellos, ¿sí? Otra causa es la descentralización institucional, es decir, hay una descentralización, se supone que la descentralización en una democracia genera una mayor autonomía en diferentes niveles del gobierno nacional sobre el gasto, ¿sí? Pero en muchas ocasiones, debido a la dificultad de control sobre estos funcionarios, no se puede lograr verificar si están tomando recursos para sí mismos, ¿sí? Entonces esto genera espacios para la corrupción. También un sistema tributario burocrático puede darse cuando las leyes son difíciles de entender, obligan a los contribuyentes a requerir asistencia para cumplirlas o traducirlas. Incluso
Algo que también genera el problema de la burocracia, que puede abrir espacios a la corrupción, es que muchas veces los funcionarios evaden responsabilidades. Dichas responsabilidades las evaden porque se han hecho tareas que se delegan minuciosamente, detalladamente, que terminan pasando, como decimos en Colombia, tirándose unos a otros la pelota, ¿sí? Entonces se evaden responsabilidades, se dilatan procesos y esto genera costos mayores para el Estado, generan costos para el bolsillo de los ciudadanos. Lo más doloroso en este caso es que nosotros como ciudadanos muchas veces no tomamos conciencia que nosotros como democracia tenemos el poder, ¿sí? Tenemos, digamos, el poder, lo hemos dejado en manos de unos representantes que se supone están velando por nuestros intereses, tal y como lo afirma nuestra Constitución colombiana. Vemos también que al no tener una preparación técnica, el burócrata muchas veces termina, digamos, favoreciéndose o tomando, digamos, iniciativas de políticos que llegan o amigos y lo ponen en un puesto. Entonces, dicho puesto, esta persona no está preparada técnicamente, pero es el amigo del político y eso abre espacios para la corrupción. En conclusión, en síntesis, pues si abordamos la pregunta inicial, si la burocracia abre espacios para la corrupción, la respuesta podemos analizarla, claro, mucho más profundamente en un libro. Sí permite abrir ciertos espacios para la corrupción. No es la única causa de la corrupción, ¿no? Es de señalar que hay otras causas para la corrupción e indagar, y esto me lleva a otra conclusión, sobre lo que es realmente la conclusión, que eso la corrupción, perdón, da materia para otro libro, ¿sí? Analizar profundamente qué características tiene, si es o no un comportamiento social, si es inherente o no al ser humano, ¿no? Es muy interesante profundizar en estas cuestiones, ya que es la situación que estamos viendo en la actualidad. Uno de los grandes problemas de nuestra nación es la corrupción y también la extrema burocratización del Estado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Diana Carolina Barreto. Ahora vamos a escuchar a Camilo Humberto Prieto, que es del Semillero de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Quiero un pequeño comentario, por favor. Mire, en este congreso hemos tenido expositores de altísimo nivel y dentro de las exposiciones de los académicos ya formados, estamos teniendo exposición de estudiantes que están ya egresando de sus carreras y que han hecho parte o hacen parte de los semilleros de investigación. ¿Qué son los semilleros de investigación? Son espacios donde se va sembrando la cultura investigativa en las universidades, no solo de Colombia, sino del mundo entero. Ahora bien, y lo voy a decir como lo dijo en algún momento Antanas Mockus, yo les pido a ustedes solidaridad presencial. Solidaridad presencial con un estudiante que se expone ante otros estudiantes y que tiene el valor de decirnos sus ideas, de expresarnos sus pensamientos y sus argumentos. Entonces la solidaridad presencial no es solo estar aquí en la sala, sino escuchar con mucha atención a quien nos está hablando. Por favor, Camilo, estudiante de semillero, ya egresado o a punto de egresar de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Bogotá. Adelante, Camilo. Buenas tardes para todos. Quiero agradecer por tan amable presentación. Bueno, mi nombre es Camilo Humberto Prieto Fetiva, soy estudiante de 10º semestre de la Facultad de Derecho. Pertenezco al grupo de investigación en temas de teoría del derecho y filosofía del derecho, el cual se llama Frónesis. Quiero agradecer a mi maestro, el doctor Oscar Agudelo, por el apoyo que me ha brindado durante mi carrera investigativa, asimismo como a los demás profesores del semillero, el profesor Jorge y mi compañera Diana y la doctora Diana Barreto y el profesor Dimitri. El título de mi ponencia que les voy a presentar el día de hoy la denominé Discriminación inversa, delimitación conceptual y defensa moderada. El problema de investigación que pretendo resolver es hacer una aclaración conceptual sobre en qué consiste esa figura.
porque cuando se aplica no existe una clarificación sobre en qué consiste. Entonces mi pregunta es determinar en qué consiste esa figura. Asimismo, otra pregunta de investigación que planteo es si es posible la materialización de dicha figura sin que traiga consigo ninguna clase de abuso. Para ello tengo básicamente dos objetivos. El primero es una clasificación conceptual y la segunda es proponer una defensa moderada. Ok, el punto de partida de este problema de investigación se da a partir de dos decisiones judiciales. La primera se denomina el tuvo origen en 1945 y es que un afroestadounidense se presentó a la Universidad de Texas. Él obtuvo el puntaje necesario para pasar, pero en esa época en la Universidad de Texas solo podían pasar o podían ser admitidos las personas de color blanco, más no las personas de color negro. De Funis lleva esta decisión por parte de la universidad a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y esa determina que, Sweet lleva este caso y esa determina que la decisión por parte de la Universidad de Texas viola el derecho a la igualdad consagrado para Sweet en la 14ª enmienda. El segundo caso que tomó como punto de partida para esta investigación es el caso de Funis. En 1971, un judío de apellido de Funis se presentó también a la Facultad de Derecho para la Universidad de Washington. Él tuvo un puntaje determinado, el cual era superior para los que establecía la Universidad de Washington para que aceptaran personas de diversas minorías, es decir, afroamericanos, pero tuvo un puntaje inferior que el que exige la Universidad de Washington para las personas del común. De Funis se sintió, sintió que su derecho a la igualdad era vulnerado y también interpuso la respectiva acción. Este caso también llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos y determina que a De Funis se le está vulnerando el derecho a la igualdad también consagrado en la 14ª enmienda. Entonces, a partir de estos dos casos, se encuentra que este problema es un punto de intersección entre 4 disciplinas. La primera es la filosofía del derecho, porque incorpora temas de relación entre justicia y derecho. La segunda es la teoría del derecho, porque incorpora problemas de adjudicación de derechos. El tercero es el derecho constitucional, porque involucra todo el tema de la protección y limitabilidad y alcance de los derechos fundamentales. Y el cuarto, que tiene que ver mucho con este congreso, es la filosofía política, porque involucra temas de poder y justicia. Con base a eso, ahora voy a abordar los fundamentos filosófico-jurídicos de dicha figura. Los fundamentos filosófico-jurídicos de dicha figura se encuentran principalmente en autores de postura de corte progresista. Básicamente estos autores van a defender dos cosas. La primera son derechos de las minorías y la segunda son derechos de grupos históricamente discriminados, tales como las mujeres o los homosexuales. El punto de partida es Jeremías Bentham. ¿Por qué el punto de partida es Jeremías Bentham? Bueno, Bentham propuso la teoría utilitarista. Según esta, una política pública debe aplicarse para la mayoría de las personas, es decir, lo que dé mayor placer a la comunidad debe ser la política que se ejecute. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y qué sucede con las minorías? Entonces, en contraposición a Bentham, a pesar de que era un seguidor de Bentham, sale la postura de John Stuart Mill, que lo podemos observar a parte izquierda, de parte derecha es Bentham. Mill cambia la postura de Bentham y él considera que uno de los problemas de una democracia es la tiranía de las mayorías. Asimismo, Mill propone un modelo de representación proporcional, es decir, si bien es cierto, la mayoría de representantes deben corresponder a la mayoría de electores, un mínimo de representantes debe corresponder a un mínimo de electores. Entonces, este es el primer caso de una postura filosófica que sustente un trato diferencial hacia una minoría. El tercer autor que considero que fundamenta esta figura es Giovanni Sartori. Giovanni Sartori falleció relativamente hace poco, es un politólogo italiano y él considera que puede haber una convivencia entre las mayorías y las minorías, siempre y cuando estas primeras respetan a las segundas. El cuarto autor que considero, que también tiene un fundamento para esta figura, es Jürgen Habermas. Habermas plantea básicamente 4 puntos en su teoría. El primero es que debe haber un acceso al espacio público de dichas minorías. El segundo es que dichas minorías no deben ser marginadas. El tercero es que estas minorías deben ejercer tanto sus derechos de participación social
como los derechos de libertad privada. Y el último autor que considero que pues tiene una defensa más elaborada sobre el tema de las minorías es John Rawls. Y Rawls, en palabras más, palabras menos, recordemos que Rawls siempre fue un defensor de las minorías, considera que ningún pueblo debe violar los derechos humanos de las minorías que viven en su territorio. Entonces, con base a estas posturas que traje anteriormente, se pueden extraer 4 puntos importantes. El primero es que debe haber un respeto de las mayorías hacia las minorías. El segundo es que los sistemas de elección democrático deben ser proporcional. La mayoría de electores debe corresponder a la mayoría de representantes y la minoría de electores debe corresponder a una minoría de representantes. Y el tercero es que debe existir una materialización efectiva de los derechos de las minorías. Y el cuarto es que el abuso del poder no debe haber un abuso de poder por parte de las mayorías hacia las minorías. A partir de estos fundamentos filosóficos surge el fundamento jurídico de la figura de la discriminación a la inversa, el cual lo encontramos en Ronald Dworkin. Dworkin dice que a partir de decisiones políticas del pasado, estas van a determinar decisiones jurídicas del futuro. Por lo tanto, la discriminación a la inversa va a encontrar su fundamento en el principio, que a su vez también es un derecho, y es el de la igualdad, el cual está consagrado en la mayoría de cartas políticas en el mundo y va a tener un mayor desarrollo o defensa en un Estado social de derecho como es el caso colombiano. Bueno, teniendo en cuenta cuáles son los fundamentos jurídicos y los fundamentos filosóficos de la figura, a continuación voy a abordar como tal la figura. Antes de abordar en qué consiste la discriminación a la inversa, voy a abordar el problema de la discriminación en sentido genérico. Bueno, la discriminación es definida como un trato desigual hacia una persona que conlleve a una desventaja en relación con otras personas. Esta discriminación no solo puede ser hacia una persona, sino que también puede ser hacia un grupo. Por su parte, la discriminación en sentido genérico va a tener 4 características principales. La primera es que va a tener una motivación social despectiva, como la que existe hacia los judíos o hacia los homosexuales. La segunda es que va a existir una desigualdad injusta, que da a mantener una situación de inferioridad de este grupo. La tercera es que se va a dar una afectación o una restricción de los derechos básicos como se dio en Estados Unidos, más o menos en la década de los 50-60. Y la cuarta característica es que ese resultado genera una perpetuación que conlleva a una subordinación entre el grupo dominante y la minoría. A partir de ahí ahora abordaré el problema de la discriminación a la inversa. Bueno, la discriminación a la inversa no va a compartir ninguno de estos elementos, sino que la discriminación a la inversa va a ser entendido como un mecanismo o una herramienta que se da en un grupo o en una situación determinada y propende por una materialización efectiva del derecho a la igualdad. Para que se dé la discriminación a la inversa deben haber 4 elementos. Si estos elementos no existen, no va a haber discriminación a la inversa. El primer elemento es que favorezca a una persona por la pertenencia a un grupo discriminado históricamente. El segundo es que se localice o aplique en ciertas posiciones que tienen una gran competitividad, como lo son las plazas las plazas universitarias o los cargos públicos. Y por lo tanto no van a ser parte de esta figura ni algunas políticas que se llaman acciones positivas, como las ayudas de guardería. Entonces, a partir de estas características se determina que tanto el caso Sweet como el caso de Funis son casos de discriminación a la inversa. ¿Por qué? Porque tanto de Funis como Sweet hacen parte de un grupo históricamente determinado. Sweet era afroamericano, de Funis era judío. El segundo es que se aplica en una situación de alta competitividad, como son las plazas universitarias en Estados Unidos. El tercero es que la motivación de este tipo de actuar en principio no es de tipo despectivo. Y el cuarto es que la finalidad es que ellos puedan acceder a la educación superior. Y lo quinto es que esto genera una discriminación positiva, ya que se está garantizando de manera efectiva el derecho a la igualdad tanto de Funis como de Sweet. Habiendo definido en qué consiste la discriminación a la inversa, ahora propendo abordar los problemas que conlleva esta figura. Básicamente los problemas son los siguientes. Teniendo más específicamente el caso de Funis, ¿qué sucede con una persona que obtuvo un puntaje superior al de Funis, pero que era inferior al que indica la Universidad de Washington para poder acceder a la educación superior? Entonces, esta persona se va a sentir discriminada porque va a sentir que si no es judío o no es afroamericano, no va a poder acceder a un programa académico.
asimismo, va a sentir que la medida es un poco arbitraria. Entonces, esta figura conlleva un problema, y es que en ocasiones esta figura da a un desconocimiento de la idea de mérito. Es decir, se va a tener una prelación a determinadas personas solo por pertenecer a una minoría, a un grupo históricamente determinado, pero en ocasiones la idea de mérito se va a abandonar. Otro ejemplo que sucede con el abandono de la idea de mérito es lo que sucede con las leyes de cuotas. Recordemos que las leyes de cuotas están establecidas en diversos países de América Latina como Colombia, Perú o Argentina. Las leyes de cuotas establecen que en el caso colombiano establece que el 30% de determinados cargos públicos o de elección popular deben ser ocupados por mujeres. ¿Qué sucede? Que en ocasiones cuando, digamos, sale, por ejemplo, la terna para la Corte Constitucional, se sabe que uno de los ternados es mujer. El problema radica cuando simplemente se terna a la mujer por ser mujer, pero no se terna por la idea de mérito. En esto sí quiero hacer una salvedad. En ningún momento estoy atacando la finalidad de las leyes de cuotas, ya que, digamos, en los países en los que existe, y más específicamente en Colombia, ha existido una prelación hacia el hombre, y digamos que la mujer no ha tenido un acceso a cargos públicos. Sin embargo, la figura de la discriminación a la inversa no solo tiene que darse por una consideración de ser una persona de un determinado grupo, es decir, simplemente por ser mujer, por ser judío, por ser negro, sino que también tiene que ir acompañada con una idea de mérito. El segundo problema es que la discriminación a la inversa, en términos de una autora norteamericana que se llama Lisa Newton, puede ser injusta. ¿Injusta en qué sentido? En el sentido de que ella considera que cualquier tipo de discriminación es injusta, porque en términos de ella se priva de esa garantía a los demás, y esto aplica tanto para la discriminación a la inversa. Es decir, la práctica de la discriminación a la inversa socava el fundamento del mismo en cuyo nombre se defiende y destruye la justicia, la ley y la igualdad. Bueno, con base a esta crítica de Lisa Newton, necesariamente la discriminación a la inversa no genera este tipo de consecuencias. ¿Por qué? Porque las generaría si la discriminación a la inversa fuese de carácter temporal. Entonces, una propuesta de este trabajo de investigación es que para que la discriminación a la inversa no genere tantos efectos nocivos en la sociedad, tenga un carácter temporal. Me explico. Digamos, en el ejemplo de las leyes de cuotas, supóngase que en Colombia en el año 2035 se logró una paridad entre hombre y mujer, y el 50% de los cargos públicos es ocupado por mujeres y el otro 50% es ocupado por los hombres. Yo me pregunto, en este supuesto de hecho imaginario, que sería ideal, ¿es necesario que la disposición normativa siga existiendo? La respuesta es no. Por lo tanto, las políticas de discriminación a la inversa tienen que ir acompañadas con un carácter temporal para que no sucedan los sentimientos que anteriormente enuncié. Es decir, si yo no pertenezco a determinada minoría, si no soy mujer o si no soy judío, no voy a poder tener ese tipo de derechos. Sin embargo, con el cambio histórico, si se logra una paridad entre ese tipo de derechos, este tipo de figuras no tiene por qué ser perpetua, sino tiene que tener un carácter permanente. Terminando, considero que esta figura es necesaria, puesto que logra una materialización efectiva de la igualdad, más específicamente la igualdad de oportunidades. Por último, voy a anunciar las conclusiones del presente. La primera es que esta figura de discriminación a la inversa va a encontrar su fundamento filosófico en autores que defiendan los derechos de las minorías o que sean de corte progresista. La segunda es que su fundamento jurídico recae más específicamente en el derecho y principio a la igualdad. La tercera es que la discriminación a la inversa favorece a personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados y se encuentra en posiciones de alta competitividad, como ya lo dije anteriormente. La cuarta es que no solo las minorías son destinatarias de este tipo de política, sino que también es aplicable a grupos históricamente discriminados como mujeres o homosexuales. La quinta es que, como lo argumenté anteriormente, debe ser temporal, porque si no es temporal se va a convertir en una medida arbitraria. Y la última es que se debe tener en cuenta que ningún derecho va a ser absoluto, por lo tanto debe tenerse en cuenta que los derechos por sí mismos son limitables. Bueno, quiero agradecerles a todos por la atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camilo. Entonces invitamos a los otros expositores que nos acompañaron esta tarde y abrimos un espacio de preguntas, de debate, de consultas, de retroalimentación, de diálogo. Esteban, por favor. Jorge Enrique.
Esteban, Jorge. Bueno, el micrófono es de ustedes. Para los que tengan alguna pregunta, alguna acotación, algún comentario de todas las exposiciones que hemos tenido esta tarde. Por aquí hay una pregunta. Si la hacemos en... ¿Alguien? Jaime. Perdón un segundito. Sebastián o Jaime, que nos ayuden ahí con el micrófono, ¿cierto? Disculpe, Jaime, disculpe, usted me perdonará. Muy bueno si nos dicen el nombre, la universidad donde están, la facultad a la que pertenecen. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Se puede parar, por favor? Que lo están filmando, oiga. Me llamo Mauricio Fonseca, soy médico, estudiante de primer año de Derecho aquí en la Universidad Libre. Me llama mucho la atención, Doc, una conclusión que no lo había analizado desde ese punto de vista cuando decía que la corrupción es una consecuencia por el alto costo de la legalidad en Colombia. Entonces quisiera que me ampliara un poquito más ese tema que me parece que tiene mucha fuerza y sí quisiera, digamos, como que me ampliara un poquito más sobre ese punto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces yo creo que podemos responder la pregunta y vamos pensando otras preguntas, por favor. Gracias. Esto se ve desde la criminología de la legalidad y lo tomé desde el punto de vista de Enrique Gersi. ¿Sí? Este autor nos analiza un poco lo que es ese costo de legal, lo que es la corrupción, que se ve como una distorsión del comportamiento humano, realmente. Entonces, para que lo pueda sintetizar así de manera corta. No sé si puedo responder a tu pregunta con eso. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Por allá levantaron la mano, acá también, entonces recuerden decir el nombre, la universidad donde están estudiando, la carrera y pararse para que lo veamos, ¿cierto? Muchas gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Nicolás González, de la Universidad Libre, de esta seccional. Mi pregunta va para la señorita. Sí, es que tú hablabas, pues haciendo un pequeño resumen sobre lo que dijiste de Max Weber, sobre la burocracia. Hablabas de que la burocracia, como una forma extensiva, daba paso a la corrupción, ¿sí? Quería preguntarte si esa misma corrupción no se da paso por la misma naturaleza humana y no por la burocracia. Pues tomando la burocracia en el sentido de que es la forma de organización de un Estado o de las funciones mismas. A ver si entendí tu pregunta. ¿Tú estás preguntándome sobre Max Weber, sobre el sentido de la burocracia en él? Sí, pero en cuanto a la corrupción de la naturaleza humana, te digo, es si la toma como una forma, o sea, la corrupción puede ser tomada de una forma en que la naturaleza humana es la que influye en la misma corrupción, o lo plantea simplemente desde la perspectiva de la burocracia. Bueno, en el caso de Weber, él ve la burocracia como algo positivo, como una forma eficiente de organizar un Estado. Ahora, si nos vamos al concepto de corrupción, ya diferente en otros autores, no ligado directamente con Max Weber, porque él no habla directamente que permita la corrupción, esto más lo habla Ludwig von Mises. La corrupción puede analizarse como un comportamiento social, ¿sí? Entonces, habría que analizar, y eso da materia para un libro profundamente, no solamente qué condiciones da para ese comportamiento social de los individuos que actúen de esa forma en un Estado. ¿Sí respondí bien tu pregunta? ¿Sí me fui más? Bueno. Para los que no saben, el doctor Guadarrama fue maestro mío. Entonces, voy a ayudarla. Es que, a ver, bueno, para los que estuvieron esta mañana en mi intervención que hablé de la diferencia entre naturaleza humana, esencia humana y condición humana. Si uno admite que la corrupción es producto de la naturaleza humana, entonces no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
qué la educación? ¿Para qué la familia? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué la sociedad? Para nada, porque ya es la naturaleza humana que nos hace ser corruptos, individualistas, egoístas, ¿no es así? Sin embargo, uno se pone a analizar los índices de corrupción de los países nórdicos, ¿no es así? Y no es tan alto. Hay su poquito, ¿no es así? Pero no son tan altos como en otros lugares. ¿Qué quiere decir? Ah, es que los nórdicos tienen una naturaleza humana. Tú que eres de cerca del norte también, porque este es italiano, pero muy pegado a Austria, ¿no? Entonces, o es que realmente hay determinadas condiciones históricos sociales que favorecen la democracia y no una presunta naturaleza humana. Esa es mi única intervención. Sí, si uno plantea no solamente la corrupción, toda otra serie de factores que yo llamo excrescencias sociales, ¿no? Que atentan contra la sociedad, claro. Una de esas es la, otra es la delincuencia, igual. No, es que es delincuente por naturaleza. No, no hay nada que hacer. ¿Para qué entonces la justicia? ¿Para qué las cárceles? ¿Para qué no? Las reformas del sistema penal? Nada, no hay nada que hacer. Entonces la palabrita naturaleza humana ya tiene una carga misantrópica. Además que la misma Hannah Arendt hace la diferencia entre naturaleza humana y condición humana, porque de hecho la naturaleza humana condiciona todo proceso histórico. Entonces mejor hablar de condición humana, ¿no? Muy bien, gracias profesor. Damos la palabra entonces allá a la señorita. Buenas tardes a todos, mi nombre es Geraldine Cuervo, soy investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Paz y a la vez soy estudiante de último año de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Mi pregunta va hacia la profesora Barreto también. Nos vamos entonces. La quiero hablar un poquito más general. Paraguay, que tiene uno de los índices más altos de corrupción, donde existe una complicidad de los agentes aduaneros, de los agentes estatales y también de la población. Mi pregunta es si hay alguna salvedad, ¿se puede salir de esto? ¿Hay posibilidad para que la corrupción pueda disminuir en Paraguay, ya que vienen desde una historia corrupta desde Stroessner? Muchas gracias. Gracias. No solo en Paraguay, ¿no? En todo el mundo se ve la corrupción. Colombia presenta unos altos índices de corrupción y en esto hay que comenzar a trabajar en todas las personas, en esto hay que trabajar el comportamiento social, todos los entes. Hay que analizar también los puntos de vista éticos. Mira que en la parte de corrupción, la persona, y esto lo toma Jersey, se vuelve un individuo económico, entonces solamente le interesa su interés personal. Si comenzamos a analizar que el dinero es para todos, si comenzamos a involucramos en nuestro papel en la política, no solo como actores, digamos, en la democracia, para algunos que estamos siendo representados, si tomamos conciencia, entonces, y esto es un largo camino, esto es una reingeniería social, sí podemos llegar a largo plazo a comenzar a unas futuras generaciones a respetar lo que es público, ¿sí? No solo como decíamos, la vida es sagrada, los recursos públicos también deben de ser sagrados y en eso sí tenemos que tomar conciencia. Yo tengo una pregunta al profesor Oscar y al profesor Jorge Enrique León, que va, digamos, en la misma dirección, porque creo que todas las conferencias tienen un tono ético, moral, pero institucional también, ¿sí? Y a mí me ha sucedido una cosa nefasta y es que con los últimos hechos ocurridos con las altas cortes, pues seguramente uno de mis capítulos de mi última investigación, yo hoy lo podría cambiar los argumentos que expuse en aquel momento, en el mes de mayo, ¿sí? Yo lo que quisiera preguntarle al profesor Oscar y al profesor Jorge es si todos estos fenómenos sobre todo de la toma de decisiones o centradas en la población, por vía del voto, por la aprobación, por vía de los mecanismos que ofrece la Constitución, o centramos las decisiones en las instituciones, que son una minoría que representa las mayorías, porque todo esto nos pone a dudar, porque aquellos, y especialmente quienes conocimos, los que conocemos personalmente, a los que están hoy
huyendo de la justicia, los que conocimos a esas personas que nunca creímos que fueran como fueran, nos lleva a replantear los argumentos de dónde se debe centrar la decisión política, y me gustaría escuchar la respuesta de los dos. Bien, la verdad esta es una pregunta que la respuesta no tiene un polo efectivo, es decir, podríamos tomar los dos puntos de vista, el que se casa con la decisión democrática, precisamente, entonces pensar que la decisión puede ser por vía democrática a favor del pueblo, pero está demostrado que cuando uno deja o zanja las decisiones a favor del pueblo, hay un problema. Esas decisiones no son conforme a derecho muchas veces. Son decisiones muchas veces que provienen de ideología moral, de ideología religiosa, de ideología política. El problema es el otro polo. Cuando lo dejamos en manos de la magistratura, y nuestros actuales casos muestran unos casos de desviación por parte de la magistratura, entonces ahí viene precisamente el argumento que tú pones y dices, bueno, y entonces ¿no sería mejor dejárselo al pueblo? Lo que ocurre es esto, los actuales casos de corrupción, y es la defensa que han asumido los mismos magistrados de las cortes, no desinstitucionaliza a las mismas cortes, son unos casos de desviación específicos. Por debajo de eso sí hay un problema serio, y es un problema de ética. Y de ello, actualmente las facultades de Derecho, no sé si aquí lo estén afrontando, están desapareciendo las asignaturas de ética profesional. En Bogotá, muchas facultades de Derecho, Dimitri es testigo de ello, están desapareciendo la cátedra de ética profesional, precisamente. La cuestión es esta, se le está dando un valor instrumental a los programas académicos, y en ese valor instrumental dicen es que eso de la ética profesional no sirve para nada, precisamente. O vendría otro subargumento, y es lo que alguna vez Wittgenstein decía, la ética no se enseña, la ética se aplica. Pero eso sí depende precisamente de la formación del profesional en derecho, eso sí es totalmente codependiente. Entonces, para hacer, digámoslo así, una heterocomposición de ambas posturas, la democrática y de las magistraturas, vuelvo y retomo el mismo modelo con el que sustenté el día de hoy, una democracia constitucional, es decir, unas magistraturas no desapegadas de los intereses democráticos populares, precisamente. Claro, ahí hay serios problemas para ello, como cuál, la ideología política del magistrado o del juez, porque es que también la decisión depende muchas veces de su ideología política. Hay un ejemplo muy común en ello, fue un caso que ocurrió aquí en Colombia, y es un caso donde llega una menor a un hospital, los estudiantes aquí lo deben conocer, la menor, sus padres son testigos de Jehová. Cuando llega al centro médico, le dice el médico tratante, tienen que hacerle una transfusión de sangre, su vida corre peligro, y los padres de la menor dicen, no, de acuerdo a nuestra religión no puede recibir transfusión de sangre. Ahí vendría la siguiente situación, si yo fuese el magistrado, porque eso fue objeto de una acción de tutela, donde tengo que proteger la vida de la menor, si soy al mismo tiempo un testigo de Jehová, ya la decisión judicial está viciada, precisamente por ideología moral o ideología religiosa. Lo importante es que en ese tipo de casos los jueces sí se hagan como personajes neutrales e imparciales, traten de alejarse de su ideología moral, política y religiosa. ¿Y qué es hacer eso? Actuar de manera ética. Claro, las dos respuestas son ideales. O sea, y sobre eso también, ¿qué se ha propuesto actualmente? Cambiar las reglas para la magistratura. También alguna vez, esto ya había pasado antes, el caso famoso, y que lo digan público no quiere decir que lo está acusando porque los casos fueron claros, del magistrado Jorge Pretel de la Corte Constitucional. Le preguntaban a Carlos Gaviria Díaz, no había fallecido aún, ¿qué hacemos? Y él dice, de pronto esto es un problema generacional, dice así, nos toca esperar de aquí a 2 generaciones a ver si los podemos formar con competencias éticas, decía, porque lo de ahorita técnicamente está llevado, era lo que daba a entender el señor. O opción 2 decía, sencillo, estos magistrados que están entrando a la corte tienen un rango de edad donde no son personas muy entradas en edad, pero tampoco son muy jóvenes. Decía él, elevemos la edad para ser magistrados. Y decía, ya a esta edad ya uno no piensa en dinero, decía precisamente Carlos Gaviria Díaz. Sé que no doy una respuesta en concreta, simplemente son polos. No sé qué quiera decir Jorge. No, pues respecto a lo que dijo Oscar, pues más completo no pudo estar. Digamos que lo único que yo sí complementaría sería lo de la vocación pues personal del juez como operador, ¿no? El juez como operador no se puede abstraer nunca ni de su naturalidad ni de su humanidad, como decía también el doctor. Si
siempre va a estar abocado pues a una corriente ideológica, a una corriente política, y eso pues va a estar en sus decisiones y va a influir en sus decisiones. Digamos, no le podemos pedir no le vamos a pedir a un juez liberal que decía cuestiones de corte conservador, ni mucho menos, ¿cierto? Pues por lo menos en democracias como la norteamericana, digamos, aquí en Colombia el asunto se mueve más con otros intereses. Pero pues no podría abocar otra. Yo quiero sumarme a la discusión y mostrarles este libro, no lo estoy vendiendo, mostrarles este libro que yo acabo de lanzar en la Universidad Andrés Bello, hace un mes lo lanzamos allá, y se titula 101 casos para el estudio de la ética. Bueno, el 101, el número 101 en la cultura anglosajona es inicio, es origen, es principio, es fundamento. Entonces yo dije, 101 es para empezar a estudiar ética. Y estoy rodeado de abogados y yo respeto mucho la profesión. Y me parece que nosotros hemos abusado de esa profesión y hemos ido judicializándolo todo, absolutamente todo. Las discusiones más domésticas, las discusiones más simples, hasta los casos de corrupción, todo lo judicializamos. Y entonces, si yo tengo un problema con mi esposa, con mi vecina, con mi vecino, hable con mi abogado. Oiga, el derecho y el abogado está para cosas tal vez más profundas, más importantes. Y entonces la pregunta es, ¿hemos perdido la capacidad de dialogar y de resolver nosotros mismos nuestros propios conflictos, de resolver nosotros mismos nuestras propias dificultades? Entonces los casos que yo presento aquí, de 101 casos, ninguno se judicializa, no porque no se pueda judicializar, sino porque yo trato de reivindicar esa necesidad del diálogo argumentado, del diálogo con postura, del diálogo profundo, habermasiano si se quiere. Entonces, exacto, la justicia dialógica. Entonces, yo creo que esto es un llamado que nos tenemos que hacer nosotros mismos, a ser capaces de comenzar a resolver nuestros propios problemas. Y es educación, no es otra cosa, no es otra cosa. Les voy a contar una pequeña anécdota y ya le damos la palabra a la persona que nos va a interrogar, nos va a preguntar. Siendo profesor de ética profesional en una carrera que en Chile se llama ingeniería comercial, sería aquí más o menos economía, ¿cierto? Yo le pedí a los estudiantes que por favor, para la clase siguiente me trajeran el código de ética del ingeniero comercial. Y a la semana siguiente llegaron los estudiantes y me dijeron, profesor, no hay código de ética. Lo primero que yo pensé fue, no lo buscaron. Entonces yo les dije, no se preocupen, yo lo voy a buscar. Entonces fui y le pregunté al director de carrera de la universidad, ojo, no de la Universidad Andrés Bello, de otra universidad donde trabajo, por si acaso, ¿cierto? Fui y le pregunté al director de la carrera y yo le dije, estimado director, necesito el código de ética del ingeniero comercial. Y miren la respuesta, me dice, nosotros no tenemos código de ética. En nuestra profesión lo que habla es el dinero. Si el negocio es de 20 millones para arriba, eso es lo que manda. Yo dije, ¿usted me está hablando en serio o esto es un chiste? Y me dijo, me estoy riendo. Y yo le dije, entonces llore. Si no se ríe, llore, porque esto es una vergüenza. Bueno, ¿para qué les transmito el resto de la conversación? Eso determinó que yo saliera de esa universidad, por supuesto, ¿cierto? Entonces, oiga, reivindiquemos el diálogo, reivindiquemos la ética, instalemos estos espacios que son importantísimos para volvernos a nosotros mismos. Cada vez que hablamos de ética, cada vez que hablamos de moral, cada vez que hablamos de juicios éticos, es una mirada al espejo, porque cada vez que hablamos de corrupción estamos hablando también de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestro comportamiento. Era ese aporte. Y agrego una cosita. Por favor, no le hagan caso a esos pasquines de Abelardo de la Espriella donde dice que derecho y ética no tienen nada que ver. O sea, eso sí es totalmente desfasado, por favor. Y no es el ejemplo de un abogado. Bien. Ya.
Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Díaz, soy estudiante de primer año de Derecho de acá de La Libre. Mi pregunta es pues, dirigida a todos. A manera de conclusión en todo este congreso, hemos venido hablando de la apatía que todos los ciudadanos tienen hacia la política, con referente, por ejemplo, a situaciones también internacionales como la de Estados Unidos. Acá el compañero mencionó la situación en Chile del abstencionismo, que fue del 58%. Lo llevamos acá a Colombia, donde también siempre el común denominador es que todo el mundo se queja de que siempre son los mismos políticos, los mismos políticos, los mismos políticos, y el país va o sea, sigue en la misma dirección. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ir cambiando eso? Ir cambiando de que no dejemos de que solo una parte de la sociedad defina y hable y no a todos como tal. Esa es como mi pregunta. Ya, buena pregunta. Según mi perspectiva y un poco lo que comparto con Sartre es que tiene que ver mucho con el compromiso del ciudadano. Al menos en Chile, cuando ocurren problemáticas sociales o cosas que, digamos, el Estado como organismo político no es capaz de solucionar, se tiende mucho a culpabilizar, en este caso, al presidente, a la presidenta en nuestro caso. No, es que la presidenta no hace esto bien, no se ha preocupado de esto, un montón de, digamos, de comentarios negativos sobre su actuar, pero el tema es que en ese actuar también uno es responsable, ¿no? Porque de alguna forma la presidenta salió electa cuando uno tuvo la oportunidad de decidir sobre el destino del país. Entonces me parece a mí que si el camino de un país es siempre constante, es siempre el mismo, el sujeto, el ciudadano, el sujeto político es quien tiene la responsabilidad de entregar nuevos horizontes. Ahora, estos nuevos horizontes están marcados justamente por una cuestión de mucha contradicción en el sujeto, ¿no? Ahora, Sartre, cuando empieza a hablar sobre su teoría de la libertad, si bien él lo está planteando desde pos una Segunda Guerra Mundial y está pensando en cómo el sujeto fue capaz de realizar todos estos actos, no sé, tan malévolos, creo que lo podemos practicar hoy en día con la responsabilización de nuestros propios actos. Y hay una frase muy bonita que dice Sartre, que cuando uno hace algo, uno siempre debe preguntarse qué pasaría si la humanidad hiciese lo que tú estás haciendo. Entonces, frente a eso, creo que el compromiso del sujeto político está en vincularse a la política, vincularse como se está haciendo hoy acá, a los diálogos interdisciplinares con otras profesiones, aprender epistemológicamente de las otras disciplinas, fortalecernos en ese ámbito y así pensar en comunidad, ¿no? No como un sujeto aislado, sino como un sujeto comprometido con la comunidad y principalmente con el área local en donde se desarrolla. Gracias. Mira, yo hablaba de la democracia iroquesa. Ellos tenían unos consejos de hombres y mujeres donde discutían los temas más relevantes, lo que cada uno les concernía. Los temas importantes se discutían desde el más anciano hasta el más joven. Los muiscas, acá en Colombia, también hacen unos círculos de palabra, donde ellos se escuchan los unos a los otros. Entonces debemos de comenzar a dialogar los unos con los otros, dejarse a un lado la queja y comenzar a definir qué puedo hacer yo como sujeto político. O sea, tenemos que asumir que somos sujetos políticos, que la política sí nos debe interesar, dejar a un lado la apatía, ¿sí? Comenzar poco a poco. Esto es un proceso largo, ¿no? Pero comienza con nosotros mismos, comienza en casa, comienza con nuestros amigos, con nuestros hermanos, poco a poco, no quejarnos, sino comenzar a dar soluciones como ciudadanos. En la antigüedad, para los griegos la política era natural, tan natural que no hablaban a profundidad, sino que la sentían, la vivían. Y el caso nuestro, los muiscas. Entonces tenemos que
comenzar a sentirla, no con una connotación negativa, sino darle una connotación positiva. Y tener también, trabajar nuestra autoestima como nación, que eso también es importante. ¿Vale? Bien, yo tengo una respuesta muy corta, muy concreta. Pienso que parte de la respuesta es tomarse en serio el derecho al voto, precisamente. Los problemas de corrupción que uno evidencia aquí en Colombia sí son cometidos por sujetos en específico, pero la continuidad de este tipo de sujetos es culpa de la ciudadanía misma, porque este es un país donde no le damos el valor verdadero o el valor real al mismo derecho al voto. Incluso cuando uno va y mira la naturaleza del derecho al voto, cuando uno ejerce el derecho al voto en el ejercicio del derecho de participación democrática, cuando uno le da el voto a ese candidato, es como si yo hiciera una adhesión o acepto sus propuestas. Eso tiene aquí serias consecuencias en el país. Un ejemplo típico de los colombianos: cuando votamos por el plan de gobierno de un político, creo que muchas o pocas veces lo hacemos, siendo honestos. Originalmente aquí en Colombia, cuando la ciudadanía vota, es si el candidato me cae bien, si es adepto a mi posición política. Y ahí hay otro problema en la participación política en Colombia: aquí no permitimos que el otro piense distinto, es el gran problema. Y entonces la forma de ejercer mi voto es que con mi voto trato de avasallar en contra del que piensa distinto a mí. Lo que tengo que pensar cuando ejerzo el derecho al voto es que estoy ejerciendo un derecho primario y básico de cualquier sociedad democrática, y que el derecho al voto no se vende específicamente. Ese es el gran problema. Entonces la culpa es de la ciudadanía misma, que no le damos el valor que tiene, precisamente. Bueno, yo considero que respecto a la lucha contra la apatía, la mejor lucha que se puede hacer es a través de la educación. Generalmente, bueno, por lo menos el modelo de educación jurídica que se tiene en Colombia es que a nosotros nos enseñan es a aprendernos normas, pero rara vez nos enseñan es a criticar las normas. Entonces, en este orden de ideas, no simplemente valdría, digamos, hacer una actitud o un aprendizaje memorístico, sino también un aprendizaje reflexivo. Si bien es cierto, digamos que esta generación no va a adquirir esa conciencia referente a este tipo de derechos, sí se puede hacer un cambio para que las siguientes generaciones adquieran dicha actitud reflexiva, y asimismo se dé un cambio progresivo a la apatía. Digamos que este cambio no se va a dar de la noche a la mañana, pero si se aplica cierto modelo educativo o se hace un modelo reflexivo, sí se puede dar un cambio a largo o a mediano plazo. Pues es que yo considero que la apatía, pues digamos, también es producto, pues, del conformismo que existe respecto a la postura que tiene el individuo de decir, no, pero ¿qué se puede hacer si ya las instituciones están planteadas como están, y pues no ver cambios al respecto, y todos los escándalos de corrupción y toda esta vaina? Yo pienso que el individuo diría, pues los cambios surgen en el mismo individuo, pensaría yo, en que el individuo se ponga la mano en el corazón y diga, pues si quiero generar un cambio profundo en mi nación, tiene que empezar por mí. Tendría que ser una postura más ética del individuo, que el individuo se comprometa a sí mismo con que el cambio empieza con él. Si nosotros empezamos a decir, no, mire, es que resulta que si son políticas públicas o son acciones externas o son acciones grupales, pues al fin y al cabo van a ser acciones que van a ser impuestas y no van a tener el alcance necesario. Yo pienso que cada uno de nosotros debería comprometerse y darse cuenta qué nación es la que quiere tener. Eso abarca muchísimos aspectos, digamos, el aspecto de saber a quién voy a votar y por qué voy a votar, saber la responsabilidad que tengo con el voto, saber qué le voy a enseñar a mis hijos para que ellos puedan aprender a generar una cultura de política realmente. Hay una cosa muy cierta aquí en Colombia, y es que nosotros no tenemos una cultura política definida. ¿Qué significa eso? Hoy en día somos de un partido, mañana si nos gusta otro candidato, entonces somos de otro, pasado mañana no, entonces no somos de ninguno, entonces, no sé, nos vamos por votos, por firmas, perdón. Entonces, o sea, al final, ¿cuál es la corriente que estamos defendiendo? ¿Cuál es la ideología que estamos planteando? ¿Cuál es el cambio que estamos generando? O sea, si las mismas cabezas políticas que están en el poder, que se postulan al poder, no tienen una ideología clara, pues ¿qué esperamos nosotros como ciudadanos? ¿Cierto? Nos están tratando a nosotros como borregos, y nosotros detrás de ellos pues diciéndoles si les apoyamos o no les apoyamos. Muchas veces nosotros nos creemos toda la sarta de cosas que nos dicen y no formulamos crítica al respecto.
sino simplemente abrimos la boca y decimos sí o decimos no. Entonces yo pienso que la respuesta está más en usted, ¿cierto? Bueno, yo voy a sumar un pequeño comentario. Yo creo que aquí hay dos niveles de discusión. Uno que tiene que ver con la política y otro que tiene que ver con lo político. La política sería la parte práctica, el activismo político. Y en el activismo político, sin el conocimiento teórico de lo político, yo creo que entramos en problemas como el que estamos tocando en este momento, que es el de la corrupción. Lo que uno lamenta es que quienes se han dedicado al estudio de lo político, es decir, al estudio teórico de la política, no hacen política, no hacen política. Entonces, quienes están de verdad preparados para dirigir la ciudad, para gobernar la ciudad, se aíslan, y ese es uno de los benditos problemas que incluso Hannah Arendt le criticó a los filósofos, porque los filósofos se dedicaron por mucho tiempo al mundo de la contemplación y se alejaron a la academia, ¿cierto? Y se alejaron del mercado, de la ciudad, haciendo de la filosofía algo, entre comillas, inútil. Entonces, ojo, pasa aquí, pasa en Chile, pasa en Argentina y pasa en todas partes. Quienes están estudiando realmente la política no están haciendo política, y ellos serían los primeros, los llamados a hacer política. Y desde ahí yo creo que podríamos hacer un cambio importante. Yo he visto muchas realidades, me he ido alejando de la realidad colombiana, por supuesto, pero he visto muchos casos donde los académicos de pronto son candidatos a, puede ser una alcaldía, una gobernación, y no los pescan por académicos, y sí pescan al activista político, al que genera este tipo de conflictos y de problemas. Lo dejo instalado como reflexión, ¿cierto? También, para darle la palabra al señor allá que nos va a preguntar, y luego atrás Sebastián. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Vallecilla, soy de la Facultad de Derecho de esta universidad. Mi pregunta va dirigida, no recuerdo tu nombre, qué pena. Camilo, Jorge. Jorge. Al doctor Jorge, él estaba hablando sobre cómo la religión influye ante las decisiones de las altas cortes. Bueno, en realidad son dos preguntas las que tengo, que su respuesta conllevará a la otra. Mi pregunta es si él considera esta influencia de la religión como un problema, y si es así, ¿cómo él solucionaría este problema? ¿Listo? Sí. Muchas gracias. Bueno, en primera medida, si se considera como un problema, yo pensaría que sí, porque pues va a generar en cierta medida un cierto absolutismo en la decisión, ¿sí? Pasa algo, digamos, cuando hablamos de paternalismos, vamos a entender siempre que los paternalismos son absurdos, porque son posturas generalísimas que no van a tener un cierto alcance, una cierta definibilidad en el caso concreto. Son más que generales, genéricos, ¿sí? Digamos, si yo dijera, el ejemplo que puse, no, la familia se conforma por hombre y mujer, y solo por hombre y mujer, punto. ¿Por qué? La justificación no la vamos a poder dar de una forma racional, sino la vamos a dar de una forma teológica, ¿cierto? Porque Dios conformó la familia con Adán y Eva, punto. Eso va a generar un vicio a la hora de razonar, por ejemplo, dos personas que tengan una unión, conformen un patrimonio y además de eso tengan una convivencia mutua y construyan una vida juntos. Claro que sí, ¿cierto? Entonces, ¿va a generar un problema? Claro que sí. El problema que generó en el derecho, por lo menos aquí en Colombia, fue el siguiente. Es un caso de la vida real. Dos personas convivieron juntas siendo del mismo sexo en algún momento, durante unos años. En el momento en que convivieron juntos por unos años, pues hicieron un patrimonio mutuo, compraron una casa, compraron unos bienes, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa? Antes de que saliera, digamos, empezara pues el movimiento en forma desde este siglo, ese es un caso del siglo pasado, uno de ellos muere, y cuando él muere, pues vienen los causantes, o sea, la familia, hermanos y padres, y viene y se lleva con todo. Pero resulta que no tenía los bienes solos, sino lo construyó con su pareja. La pareja quedó con una mano adelante y una atrás. ¿No genera un problema? Claro que sí.
genera asuntos incluso de injusticia, genera asuntos de desequilibrio, genera asuntos de discriminación. Es un problema bastante extenso lo que va a generar. ¿Y todo por qué? Porque no se puede aceptar que sean hombres y mujeres porque la Biblia lo dice. Hay una frase muy bonita que dice Dworkin en el del aborto. El dominio de la vida. En el dominio de la vida, Dworkin dice una frase en el dominio de la vida que se pregunta lo siguiente: ¿y cuál es el límite de lo sagrado? Es decir, ¿cuál es el límite de lo sagrado? ¿La vida? ¿El alcance de la vida? ¿O lo que usted haga de la vida? Porque si uno dijera que es la vida, entonces uno podría decir que el límite de lo sagrado es hasta donde la vida me alcance. El alcance de la vida entonces es lo que usted puede hacer en su vida. ¿Sí? Entonces yo podría entender que lo sagrado, entonces, ¿qué es lo que la religión me dice que es lo sagrado? Yo podría entender que esos argumentos religiosos podrían viciar un razonamiento normativo en ese caso, claro que sí. El problema es cómo solucionarlo. ¿Por qué decidí ponerle aguijón a la postura? Porque es que la solución del problema no es una solución, no es una solución propia ni de un caso fácil ni de un caso difícil. Se necesitaría argumentar el vicio. ¿Por qué es necesario superar ese vicio en el razonamiento por parte de la religión? Por X, Y o Z circunstancias, ¿cierto? Y para poder solventar ese caso se deben tener no solo argumentos morales, sino también argumentos sociales, argumentos políticos, argumentos jurídicos, ¿sí? ¿Cómo podría yo superar el concepto de familia? ¿Cómo se hizo acá? Aquí se hizo por vía jurisprudencial, pero a forma, digamos, de discusión para que les quede pues en el tintero, la discusión jurisprudencialmente sí se hizo y sí se trató de superar, pero jamás se derogó el artículo 42. Entonces, ahí está. Aquí va a haber complemento a la pregunta y luego vamos con Sebastián, ¿le parece? Usualmente hay un problema con el uso de argumentos religiosos. Uno está acostumbrado a pensar en el derecho que uno interpreta normas, pero también se interpretan los hechos, precisamente. La historia lo ha demostrado. Cuando se acude a argumentos religiosos para interpretar hechos o para interpretar normas, es acudir a lo que se llamaría un originalismo. Usualmente es, por ejemplo, el concepto de matrimonio que dice la religión católica. Es el concepto originalmente creado para el vínculo que se da entre hombre y mujer. Ahí está el problema del uso del argumento religioso. Los argumentos religiosos, al ser argumentos originalistas, hacen estáticos a los sistemas jurídicos. Y entonces hay un problema. Se supone que hay una dinámica social y se supone que el derecho debe responder a la dinámica social. Cuando el derecho, a través de argumentos religiosos, trata de responder a la dinámica social, la limita. Ahí hay el problema. Ese es el gran problema del argumento religioso. Son originalismos. Bueno, muy bien. Sebastián. Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Cabrera. Soy estudiante de tercer año de Derecho de esta universidad. Y me extrañó que no estuvieran los compañeros que expusieron esta mañana porque dijeron que les podíamos preguntar ahora en la tarde. Y los podemos invitar si están. ¿Le parece? Sí, claro. Tengo una pregunta para el compañero que vino de México sobre la lucha antidrogas y una para toda la mesa. Si quiere, comienzo por la de toda la mesa. Perfecto. Láncela nomás. Mi pregunta es, ¿desde cuándo quién es el del problema? ¿El ciudadano o el Estado? Mediante la corrupción y la inmigración. Porque, por ejemplo, hablamos de corrupción, perdón. Aquí les pongo un ejemplo. Un policía, voy en un retén, un policía que se gana 1.200.000, tiene deudas, tiene que pagar alquiler, no alcanza para la familia, y me para y yo le digo, agente, colabóreme. El agente, ¿qué me podría decir? Y hay un alto índice de corrupción en ese sentido. Entonces, ¿el problema de quién es? ¿Del Estado o del ciudadano? También en materia de inmigración, porque cuando una persona se va a otro país es buscando garantías para tener un mejor vivir, más no porque se quiera ir, o no he visto el primer alemán que diga, me voy para Colombia porque en Colombia hay una mejor vida que en Alemania, pues poniendo ese ejemplo. Entonces, esa es mi primera pregunta.
Cuando uno analiza el tema de la corrupción, hay que ver el alto coste que ella conlleva. Hoy en día hay nuevas dinámicas o análisis sobre la corrupción y entre estas se analiza el costo económico de romper una norma. ¿Qué quiere decir esto? Te pongo un ejemplo. Tú vas a Estados Unidos y a ti te sale más económico pasarte un semáforo en rojo o pagar la multa, ¿sí? Te acarrea un costo, es decir, no solo económico, sino también legal. Puede causarte una deportación. En el caso colombiano, para ti, ¿qué es más económico? Hablar con el policía, llegar a un acuerdo o pagar la multa. En muchos casos, para nosotros es más económico pagarla, hablar, digámoslo así, con el policía, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Desde el punto de vista, tiene que ver, si bien el Estado tiene unas reglas, unas garantías, tiene que ver mucho con el ciudadano, ¿sí? Es el ciudadano que analiza su costo económico de una manera indirecta, lo va a analizar, perdón, más que indirecta, es una manera inconsciente, analiza el ciudadano muy a fondo, considera, para mí es mucho más económico, hablándole en términos sociales, términos como son, sobornar al policía. Entonces, el problema va con el ciudadano, definitivamente, con sus valores, con respetar la norma, porque quiere decir que la norma no le está generando esa coacción que debe generar. Bien, yo coincido con la posición de la profesora Diana. Considero que sí, evidentemente es un problema de ciudadanía. En el ejemplo del policía, no podríamos decir que es que el policía es corrupto por endilgando la culpa al Estado colombiano de acuerdo a los bajos salarios que atribuye para los miembros de la policía. Entre tanto, el miembro de la policía, como un funcionario público, es un funcionario de la ley. Si es un funcionario de la ley, representa la ley misma, no puede ser la causa de la corrupción precisamente. Esa es la razón por la cual considero que es un problema propio de ciudadanía. También concuerdo con lo que tú dices acerca de lo que ocurre en tiempos actuales cuando lo medimos a una relación costo-beneficio, y eso se lo debemos a una disciplina moderna del derecho que es el análisis económico del derecho, precisamente. Sobre eso sí hay fuertes críticas al respecto, si el problema es solo un problema de dinero o es un problema de atribución y distribución de riesgo y de derechos, precisamente. Como de producción ya nos están haciendo señas de cortar, entonces Jorge, Camilo, si podemos responder así brevemente para poder pasar al punto del lanzamiento del libro. Bueno, lo que yo quiero decir es algo muy puntual y es lo siguiente: el Estado está conformado por ciudadanos. Entonces, el problema de este tipo de conductas, que podríamos decir las conductas reprochables, vendría siendo del ciudadano y también de la tolerancia que tiene el ciudadano respecto a este tipo de conductas. Por ejemplo, digamos lo que tú dices respecto al oficial de tránsito, existe una tolerancia hacia, bueno, yo lo soborno a usted y usted no me va a poner la multa por lo que dijo el doctor Abuelo y la doctora Diana, del costo económico. Entonces yo creo que es un problema tanto del ciudadano y de la tolerancia y de la educación que existe referente a esos temas. Muy bien, recuerden que Sócrates, el filósofo griego, dijo: prefiero estar en contradicción con todo el mundo que estar en contradicción conmigo mismo. Es el ciudadano, ¿cierto? También, ejemplo de Sócrates, dice: imagínese que usted va por una calle muy oscura, se siente amenazado, alguien se acerca y usted mata a esa persona. Al matar a esa persona, como la calle estaba muy oscura, nadie se dio cuenta. Muy bien, nadie se dio cuenta, pero su conciencia sí. Entonces usted esa noche se va a ir a dormir con el asesino, mañana desayunará con el asesino y se duchará con el asesino, y su conciencia permanentemente le estará diciendo, lo estará acompañando, porque usted sí sabe que mató, así nadie lo haya visto, ¿de acuerdo? Entonces, frente a pequeños casos de corrupción, uno tiene que apelar a los principios. Mi honestidad no puede depender del comportamiento, de la honestidad o de la deshonestidad de los demás, ¿cierto? Para apoyar la tesis que ellos están manejando, que es el ciudadano. Y por eso educamos, porque si no, no apostaríamos a esto. Bueno. Profe, ¿sigo con la última o muy...? ¿Qué me dice Jaime de producción? La última pregunta.
Sebastián, ¿qué tal si apunta su pregunta y mañana a primera hora lo obligo a venir para hacer la pregunta? ¿Le parece? Listo. Bueno, muchísimo. Ya, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, un aplauso para todos los expositores. Muchas gracias. Del 6 al 30 de octubre, el plan es en el Domo Museo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Ven a la exposición de la serie documental y fotográfica Memoria Viva Oficios, un homenaje a los artesanos que conservan con su trabajo el patrimonio cultural de Colombia. Memoria Viva, un legado de generaciones que palpita en nuestras raíces. Invita Ministerio de Cultura. Mi nombre es Liliana Gutiérrez Rancruel, egresada del programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Libre Seccional Cali y de la Maestría en Informática Educativa. Actualmente me desempeño como docente del programa de Ingeniería de Sistemas de la universidad y como egresada es para mí un honor pertenecer a esta institución que es la cuna de los líderes a nivel nacional. La experiencia que he adquirido en el programa de ingeniería como egresada me ha permitido desempeñarme como docente del programa de ingeniería de sistemas, docentes de otros programas de la región, ser coordinadora académica de la Escuela Militar de Aviación, del programa de ingeniería informática, ser ponente de diferentes congresos a nivel nacional e internacional, aportar en diversos procesos de registro calificado, de acreditación de alta calidad y enfrentarme a diferentes riesgos que exigen liderazgo, excelencia académica y diversos saberes a nivel de las diferentes tecnologías que nos ofrece el medio.